Un café para comenzar el día. Un café para relajarse a media mañana. Un café para charlar con un amigo en la tarde. Un café para tener una cita o una reunión de negocios. No importa mucho la razón. El café es rey de la vida cotidiana de miles de millones de personas alrededor del mundo. Tanto que es la segunda bebida más consumida del planeta, después del agua, con unos 2.000 millones de tazas de café al día. Es una bebida tan ampliamente popular que parece increíble que en distintas partes del mundo, a lo largo de siglos, el café fue prohibido y hasta penalizado. Esta es la singular historia de la bebida más popular del mundo, el café. Cuenta una leyenda que hacia el siglo 8 o 9, un joven pastor etíope llamado Kaldi, que solía llevar su rebaño a pastar en lo alto de las montañas, al norte de Etiopía, notó un día que algunas de sus cabras se ponían a saltar con mucha energía después de consumir unas curiosas bayas rojas de un arbusto desconocido para él. Kaldi las probó y se asombró del impulso energético que le dieron y luego se lo contó a uno de los monjes de un monasterio cercano. El monje hirvió las bayas y preparó una bebida, pero quedó tan desagradable que desechó la mayor parte y arrojó las bayas restantes al fuego. Cual no fue su sorpresa que al tostarse las bayas, se desprendió un aroma tan delicioso que él y los otros monjes decidieron hervirlas ya tostadas y producir una bebida con ellas. Habían creado el café. Aunque no se sabe si la leyenda es cierta, el cafeto, o planta del café, sí es original del norte de África, muy posiblemente de la provincia de Kaffa en Etiopía, que en aquellos tiempos se llamaba Abisinia, y diversos grupos africanos utilizaban las bayas para ciertos usos. En todo caso, para el siglo XV, ya la planta del café se cultivaba en las montañas de Yemen, donde los místicos sufíes preparaban el café porque sus propiedades los mantenían despiertos y alertas para sus actividades religiosas y de estudio. Y se fue haciendo tan popular que a lo largo de ese mismo siglo, el café se comercializó entre Sudán y la ciudad de Moca, en Yemen, hasta extenderse por la provincia arábiga y llegar a la Meca, donde aparecieron las primeras cafeterías llamadas khanes o casas del café, que muy pronto se convirtieron en verdaderos centros de reunión social. Esta popularidad, que extendió e intensificó el comercio del café en Arabia, pronto trajo opositores. Para los religiosos conservadores del Islam, el café era una de las bebidas intoxicantes prohibidas por el Corán y pugnaban para que se prohibiera. Al parecer lo lograron cuando el emir lo prohibió en la Meca en 1511 y cerró las cafeterías, pero posiblemente su razón principal había sido otra, ya que el emir había notado que sus opositores políticos se reunían en las casas de café para crear focos de rebelión. En el Cairo, Egipto, los opositores al café también lograron que se prohibiera en 1532. Pero en este caso, las protestas fueron tan grandes que el gobernador decidió cancelar la prohibición y permitir que se reabriera el comercio y consumo del café. El café siguió expandiéndose. Llegó al Imperio Otomano, a la India, a otros lugares del Oriente y a Europa. Pero mientras más personas caían fascinadas por su aroma y sus propiedades, también siguió encontrando oposición. En Italia, a principios del siglo XVII, los religiosos católicos instaron al Papa Clemente VIII a prohibir el consumo del café, porque según ellos, era satánico, ya que provenía de los infieles musulmanes. Claro que es posible que su motivo fuera otro. Después de todo, el café parecía un fuerte competidor del vino, tan apreciado en la iglesia. El caso fue que el Papa, al probar la bebida, quedó encantado con ella y decidió que era una lástima que la tuvieran solo los musulmanes. Entonces, para solucionar el problema, la bautizó. Así, ya cristianizada, podía ser consumida sin problemas. Muchos monjes quedaron encantados, porque el café les permitía aguantar los oficios religiosos y estar alertas en todas sus tareas, sin embriagarse, que era uno de los inconvenientes de la cerveza. Pero el café siguió teniendo problemas, no por razones religiosas, sino políticas. Sí, así como suena. Muchos gobernantes estaban convencidos de que los rebeldes y agitadores se reunían en los cafés para compartir sus ideas revoltosas y agitar las aguas. Y quizá tenían razón. Por esta razón, el sultán otomano, Murad IV, cerró las cafeterías e impuso fuertes castigos al consumo del café desde principios del siglo XVII y por largo tiempo.
Federico II de Prusia, desde principios del siglo XVIII, lo restringió para las élites y lo hizo prohibitivo para la plebe con altos impuestos. En el siglo XIX, la Rusia zarista impuso penas de prisión y otros castigos peores a quien consumiera café, y Suecia intentó prohibirlo en varias ocasiones durante ese mismo siglo XIX, aunque, en este caso, no tuvo ningún éxito. De hecho, hoy en día, Suecia es uno de los mayores consumidores de café en el mundo. Qué ironía, ¿no? A pesar de los obstáculos, el café no se detuvo. No solo llegó a las Américas y a otras partes del lejano oriente, sino que su expansión se hizo tan grande que venció todas las prohibiciones y se convirtió en una de las bebidas más consumidas del mundo. Hubo otras bebidas famosas que también tuvieron una historia singular, como la cerveza, pero esa es otra historia.